Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. A lo largo de la historia, nombres como Richard Ramírez, William Bonin, Jeffrey Dahmer, Ed Gein y la Mataviejitas han causado terror cada vez que son mencionados, gracias a los actos tan atroces que cometieron. El punto aquí es que estos nombres y los lugares de donde son originarios suenan muy lejanos, lo cual hace que pensemos que donde vivimos o de donde venimos nunca hubo ni habrá un asesino en serie. Hoy vamos a hablar de uno de los asesinos seriales que salió de Durango, pero antes hay que tratar de entender qué es un asesino en serie. Fue el agente del FBI Robert Ressler quien utilizó por primera vez el término en una publicación de la prensa de Estados Unidos en 1970. Hay algunos artículos que aseguran que fue en 1930 cuando el jefe de policía de Berlín, Ernst Gennat, se refirió a Peter Kürten, el conocido como el vampiro de Düsseldorf, como Serienmörder o asesino en serie, si se traduce al inglés. Fueron Robert Ressler junto a John Douglas quienes llevaron a cabo las primeras entrevistas a criminales de esta índole, para tratar de crear o entender el perfil psicológico de estas personas. La serie Mindhunter de Netflix retrata la historia de los primeros investigadores que perfilaron a estas personas. Estos investigadores del FBI fueron los primeros en ir a las cárceles, a las penitenciarías o al lugar donde estaban encerrados algunos de los criminales más famosos de esta clase de crímenes, como por ejemplo Ed Kemper, John Wayne Gacy. Creo que también platicaron con Ed Gein, también lo retratan en esas series, son muy buenas series. Retratan el por qué se quiere llevar a cabo ese tipo de entrevistas, lo cual ayudó y sigue ayudando al FBI y debería ayudar a las demás agencias policiales a intentar resolver de una manera más eficiente este tipo de crímenes. El término describe a aquella persona que ha cometido 3 o más asesinatos separados por un intervalo de tiempo. Es común escuchar que tienen un tiempo de enfriamiento, es decir, cometen el primer crimen, pueden cometer otro al día siguiente, pero es normal que tengan un periodo de enfriamiento, es decir, esperan cierto tiempo para volver a delinquir. La principal creencia que se tiene acerca de la razón o motivación que lleva a un asesino en serie a realizar los homicidios es siempre de índole sexual, pues es un rasgo común en los casos más conocidos por el público. Casos como Ted Bundy, Ed Kemper, Richard Ramírez también cometió actos de violencia sexual. Son de los más conocidos y por eso en el público general se tiene la creencia de que solamente están motivados por esto. El profesor de psicología forense Schlesinger de la Universidad John Jay College of Criminal Justice establece que no es necesariamente un impulso sexual lo que lleva a las personas a cometer tan atroces crímenes. En 1988, Ronald Holmes y James de Burger catalogaron a los criminales en 4 grupos principales basados en distintas motivaciones que exponen en estos grupos: visionarios, misionarios, hedonistas y de poder control. El grupo de El Visionario es un grupo en el que se encuentran aquellos criminales que sufren de algún tipo de trastorno mental, por ejemplo, la esquizofrenia. En estos casos, la persona puede escuchar voces que no existen, tener alucinaciones, y en algunos casos se les ha dicho que son enviados de los ángeles o de Dios a la tierra, y que la víctima, es decir, a quien asesinan, es un demonio disfrazado. En otros, tienen alucinaciones en donde los animales les hablan y les dicen que tienen que llevar a cabo diversas acciones. Ejemplos de esto tenemos aquí en México,
Por ejemplo, la hiena de Querétaro, que fue esta señora Claudia Mijangos, si no me equivoco. Mijangos sí se apellida, pero no recuerdo el nombre. No recuerdo si sí era Claudia. Ella, en una noche, de repente se despierta y asesina a sus hijos. Durante las investigaciones para descubrir el por qué lo había hecho, se llevaron a cabo entrevistas, interrogatorios, como se quiera o se daba a ver, en el que la señora dijo que un perro le había dicho que sus hijos eran demonios disfrazados y que ella era una enviada de Dios y que tenía que limpiar su casa de esta infestación demoníaca. Otro caso famoso es el de el hijo de Sam o los hijos de Sam, en inglés The Sons of Sam, en el que David Berkowitz también escuchaba voces o hablaba con un perro que le decía que tenía que estar matando. En otras, pues solamente por tener el trastorno mental, pues sienten que tienen que estar llevando a cabo estas acciones. Las escenas del crimen de este grupo varían mucho. Puede que la víctima presente mutilaciones y señas de actividades diversas, tanto al encontrarse con vida como post-muerte. El grupo de El Misionario son motivados por una tarea que él o ellos mismos se imponen. Por ejemplo, la erradicación de un grupo en concreto o personas con características similares. En casos de este tipo, las escenas serán más controladas y no suele esconderse el cuerpo de la víctima. Es decir, como prácticamente como la definición lo dice, ¿no? Son los que, gracias a una tarea que ellos mismos se imponen, sienten que tienen que hacerlo, sienten que tienen que acabar con algún grupo. Todos conocemos el ejemplo más explícito de todo esto, que fue la Alemania nazi, en el que hay ejemplos dentro de este ejemplo. Por ejemplo está Ilse Notch. En este, su esposo era parte del partido nazi, por lo que tenía un alto rango y tenía inmunidad para hacer lo que quisiera. Por lo que su esposa Ilse decidió llevar a cabo acciones atroces en las que tomaba a los prisioneros judíos para experimentar con ellos y mutilarlos. Ella coleccionaba los tatuajes o señas particulares que tenían los prisioneros. A final de cuentas, ella fue descubierta por el partido nazi y pues también fue condenada por sus crímenes, porque incluso dentro de ese partido pues tenían reglas y no podían saltárselas, cosa que ella hizo. También se tienen ejemplos en los que los asesinos o los criminales quieren acabar con otros grupos, por ejemplo los que atacan a las sexoservidoras, a los indigentes. Aquí en Durango, hace unos 2 o 3 años, no recuerdo muy bien, yo aún estaba en la universidad, en algún momento iba viajando en un taxi de aplicación y el chofer llevaba la radio. Y en la radio dieron la noticia de que se había descubierto otro cuerpo más de un taxista asesinado. En ese momento me quedé como que, pues qué mal rollo, ¿no? Es un chofer que a lo mejor asaltaron, a lo mejor sufrió un accidente, no supe. Eh, Poco tiempo después llegué a mi casa de la universidad, les comento, y me puse a cambiarle los canales a la TV como para ver si había algo interesante, y me encontré con los canales de noticias locales en los que se mencionaba ya va otro taxista. Y yo, caray, como la noticia que escuché cuando iba en el Uber. Me quedo viendo eso y dicen, ya van 6 víctimas del llamado matataxistas, que era al parecer alguien que estaba matando a los taxistas. No recuerdo bien si eran como taxistas que tenían reportes de ser acosadores. No recuerdo bien si era así o eran taxistas al azar, pero pues ahí se cumple el patrón
de que están acabando con grupos en particular, taxistas u acosadores. Tenemos el grupo el hedonista. Estos sujetos establecen una relación entre la violencia y la gratificación sexual o emocional. La escena puede ser controlada. Se puede llegar a dar tortura, violación y el uso de armas. Muy rara vez se usan armas de fuego. Este grupo a su vez se divide en tres categorías. Está el hedonista lujurioso, que son los que buscan la gratificación sexual. Tenemos también al hedonista buscador de emoción o de emociones. Estos son los que sienten placer al matar. Hay personas que no sé el término, si es de patología, si es trastorno mental, pero sí ha llegado a haber casos en los que los asesinos dicen sentir placer al matar a alguien más. El caso que tengo más presente de este tipo es Richard Ramírez, en el que él decía que lo hacía porque sentía placer. Es muy común escuchar eso, el que los asesinos sienten ese rush o ese flujo de adrenalina, de felicidad, de gozo, de placer al hacerlo. Es prácticamente como lo que sucede cuando se usan drogas. Se sigue buscando ese sentimiento de la primera vez, pero al no obtenerlo, pues van a seguir matando, matando, matando o usando las drogas hasta que vuelvan a sentirlo. Y como se va aumentando la dosis, tienen que ir incrementándolo, incrementándolo, incrementándolo hasta volver a sentirlo. Y les mencionó a Richard Ramírez porque él lo dijo. Yo siento placer al matarlo y todas las personas presentes durante su juicio o que lo llegaron a ver, pues ellos decían, él era una persona malvada, se le veían los ojos y se sentía una energía muy pesada al estar cerca de él. También tenemos a los hedonistas que buscan el confort, que son los que buscan una ganancia, ya sea emocional o ganancia monetaria. Aquí entrarían, por ejemplo, las llamadas viudas negras, que son las mujeres que se casan con un hombre que tiene alguna cuantiosa suma de dinero, lo matan, se quedan con el dinero. Pueden llegar o no a repetir este patrón. Y otro ejemplo más conocido es el de la Mataviejitas. Ella lo que hacía, su nombre era Juana Barraza Samperio, si no me equivoco. Lo que ella hacía era disfrazarse de enfermera, ganarse la confianza de los adultos mayores para poder entrar a su hogar y robarles. Ella pues también asesinaba a los viejitos. Por último tenemos al grupo de los poder control. Este grupo define que los criminales obtienen su gratificación ejerciendo control completo sobre la víctima. Sienten que controla su vida y por ende deben controlar su muerte. Es muy común el uso de armas punzocortantes o las propias manos como objetos para causar daño o dolor. La escena suele ser controlada sin evidencias forenses o pistas y se suele ocultar el cuerpo de la víctima lejos de la escena del crimen. Se vincula a la excitación que provoca el dominar o poseer a otra persona en estos casos. En estos casos, matar a la víctima es ejercer el máximo control. En ocasiones, los asesinos toman sus crímenes como algo ritualístico. Me refiero a que lo hacen de una manera que han planeado a lo largo de su vida. Incluso en ocasiones regresan a la escena del crimen o al lugar donde escondieron a su víctima para observar su macabra obra. Ejemplos de esto, creo que el ejemplo perfecto para entenderlo es Jeffrey Dahmer. Él desde pequeño se encontró con un hobby que se fue pervirtiendo cada vez más. Él se encontró con que le interesaba la disección de los animales. Para lograr ver o preservar a los animales se hace la taxidermia, por lo que se tienen que retirar los órganos, rellenar con algún elemento que quite toda la humedad o que seque por dentro
y luego ya proceder a darle forma de un animal natural. Él lo que hacía, o lo que lo pervirtió, fue que se sintió atraído por las entrañas, se sintió atraído a que no se moviera con lo que él estaba, por lo que quiso crear un zombie en sus propias palabras, para poder tenerlo ahí como un juguete. Por lo que fue practicando cada vez que hacía esto. Cada vez que encontraba un animal muerto en la carretera, lo tomaba y comenzaba a disecarlo, como practicando lo que haría más adelante. Cuando llega a la adultez, él comienza a atraer a hombres para seguir practicando sus atrocidades. No hay otra manera de decirlo. Por ejemplo, en alguna ocasión, Jeffrey Dahmer también se encontró con un joven que salía a correr todas las tardes cerca de su casa, por lo que se empezó a aprender como su horario de salir a correr, y en algún momento llegó a planear lo que haría para quedarse con él, para lograr asesinarlo, por lo que un día decide agarrar un bate y esperarlo detrás de un árbol que estaba por ahí por la ruta. El muchacho se salvó solamente porque ese día tenía algo que hacer y no salió a correr. Si no, él también hubiera sido una víctima de Jeffrey Dahmer. En cuanto a los lugares o el territorio en los que suelen realizar sus crímenes, hay algunos que lo hacen cerca del lugar donde viven y otros prefieren ir a diferentes lugares en busca de sus víctimas y dejan los cuerpos aún más alejados. Los que lo hacen cerca suelen dejarlos ahí en su casa. Es como que no les importa mucho que lo encuentre la policía. Hay muchos casos así. Se sabe que una vez el asesino realice el primer crimen, se sentirá confiado para realizarlo en más ocasiones. En cada una irá corrigiendo los errores que cometió en el anterior, y en la mayoría de casos, a no ser que el asesino sufra de un trastorno mental o esté bajo la influencia de alguna sustancia psicoactiva, sabrá en todo momento qué es lo que está haciendo y es capaz de controlar todas sus acciones. Por ejemplo, una vez más, Jeffrey Dahmer tenía que estar bajo las influencias de drogas y alcohol para cometer sus crímenes. Por otro lado está Richard Ramírez, que él era consciente de todo lo que estaba haciendo. También tenemos, por ejemplo, a el monstruo de Catepec. Él dijo que él sabía lo que estaba haciendo y que si lo dejaban en libertad, él iba a seguir haciéndolo hasta que o lo mataran o lo encerraran ahora sí. Hay elementos a los que los investigadores deben prestar atención para determinar el modus operandi del asesino. Que el modus operandi es muy importante para los investigadores para establecer si se tiene o si se está lidiando con un asesino en serie o son asesinatos que se asemejan. El primer elemento sería el lugar, la escena del crimen o donde se realizó la acción. Hay personas o asesinos que lo hacen en un callejón si el crimen se dio por accidente o se vieron involucrados por ahí, ¿no? En un callejón, en una calle, en alguna ruta de campo. Están otros, por ejemplo, que son los que ya controlan más todo esto, que lo planean, por así decirlo. Hay personas que llegaron a tener su lugar especial para llevar a cabo todo esto. Por ejemplo, Ed Gein tenía su granero en el que escondía los cuerpos de sus víctimas. Hay otros casos en los que se tiene un cuarto especial para esto o se tiene un espacio habilitado para todo esto. En algunas ocasiones puede ser campers, cobertizos, que es muy común en Estados Unidos, en el sótano o pues prácticamente algún cuarto adecuado en su casa. Tenemos la entrada, que es el lugar de acceso a la escena del crimen o cómo el asesino se acercó a la víctima. Es muy común que los asesinos primero contacten a su víctima por
medios escritos, digitales o en bares, por ejemplo. Jeffrey Dahmer, que es de los que he estado hablando, él iba a un bar en específico, en un bar gay, él era homosexual, por lo que iba a un bar gay para intentar conquistar a sus víctimas. Medios, los materiales y o herramientas empleadas. En este caso, pues muchos utilizan sus manos como armas o herramientas, por así decirlo, y hay otros que se ven, como ya lo dije, envueltos en un conflicto que no querían, que se les va de la mano y tienen que usar los elementos que tengan a la mano, valga la redundancia. Por ejemplo, Richard Ramírez y la Mataviejitas en ocasiones se vieron envueltos en situaciones que ellos no querían y tuvieron que matar a la víctima. ¿Con qué lo hicieron? Ellos tomaron los teléfonos fijos de aquellos tiempos y pues mataron con ellos a sus víctimas. Tenemos el objetivo, el motivo del ataque. ¿Por qué están atacando? ¿Por qué quieren matarlo? La Mataviejitas quería conseguir cosas para vender y conseguir dinero. Tenemos a Ed Kemper, que él quería deshacerse en realidad de su mamá por todo el maltrato que él sufrió, ¿no? Él quería sentir la libertad. Está, por ejemplo, Ted Bundy, que él quería sentir el control total sobre sus víctimas. Ese es el motivo. El horario, el tiempo del ataque. Hay criminales que atacan solamente por la noche, hay criminales que solamente atacan por la mañana, o simplemente que deciden un horario para atacar. Y esto se puede determinar por la hora del deceso y en algunos casos que dejan caer relojes o que mm, manipulan algunos elementos que tienen la hora y pueden saberse por eso, ¿no? El estilo, descripción de la escena y o atacante. El estilo va mucho el tipo de escena del crimen que se encuentra, si es ordenada o desordenada, si se planeó, si no se planeó, si el atacante es descrito por algunas de las víctimas sobrevivientes como alguien limpio, como alguien sucio, como alguien a quien se le tiene confianza o alguien que da miedo, por así decirlo. La historia, la relación de las víctimas con el agresor. En muchas ocasiones se da que los agresores seducen o sostienen una relación con las víctimas. En otras ocasiones hay personas que matan a su propia familia y pues se tiene una relación más cercana, ¿no? Cómplices. Si el atacante actúa solo o no. En algunos casos se da que el asesino contrata o invita a sus amigos a ser partícipes de sus crímenes. Por ejemplo, la Mataviejitas actuó muchas veces con su pareja sentimental. Transportes, medio de traslado del atacante. Es muy común que los asesinos no se muevan a pie. Es porque pues tienen que salir rápido de las escenas. El más conocido de aquí es Ted Bundy, en el que siempre usaba su bochito amarillo. Y por último tenemos la marca. Firma, elemento notorio y repetitivo en todas las escenas del crimen. Es como que su... Hay algunos que literalmente sí dejaban su firma. Por ejemplo, Jack el Destripador, pues su firma era las heridas que les hacía a sus víctimas. Hay algunos otros como BTK que dejaba las siglas BTK. Algunos otros, como ya lo dije, dejaban su firma tal cual, dejaban su nombre. Jack el Destripador was here o Jack el Destripador estuvo aquí. Richard Ramírez solía pintar pentagramas y elementos satánicos. Y hay algunos otros que dejaban así como una marca. El autor del libro El psicópata adentro o The Psychopath Inside, James Fallon, neurocientífico, ha dedicado parte de su vida profesional a comprender el cerebro de sujetos con conductas disruptivas, tales como los asesinos en serie. Plantea la teoría o la hipótesis que deben de coincidir algunas variables para crear el terreno para la conducta del asesino en serie. Tenemos primeramente un desequilibrio cerebral. El lóbulo frontal tiene entre sus funciones regular la conducta. Es el encargado de establecer frenos inhibitorios.
mientras que en los lóbulos temporales se encuentra una estructura conocida como la amígdala, que está asociada a la respuesta de ira y miedo. Una baja actividad de la amígdala combinada con una poca actividad de los lóbulos frontales va a provocar que se tenga una mayor tendencia a la violencia con poca capacidad de control inhibitorio de la conducta. Tenemos también factores como el maltrato en etapas muy tempranas de la vida. Ahora se entiende que la o el infante en sus primeros meses es muy sensible al medio ambiente en el que se desenvuelve. Experiencias de agresión o abandono pueden provocar una tendencia a la conducta violenta en la vida adulta. Una vez que ya abordamos el tema de los asesinos seriales, hay uno en particular del que hablaremos el día de hoy: Luis Óscar Jiménez Herrera. Nació en Durango, Durango, en el año 1983. Viene de una dinámica familiar en la que su padre maltrataba física y emocionalmente a su madre. Esta conducta sería heredada a Luis Óscar, quien desarrollaría un profundo desprecio hacia las mujeres a medida que crecía. No hay muchos datos acerca de su infancia ni adolescencia. En algún momento de su vida se mudó a Tamaulipas, en donde cometió crímenes menores por los cuales recibió cargos. Además de que es cerca de este punto cuando formó parte del ejército mexicano, para después mudarse a Monterrey, Nuevo León, que es en donde cometió la mayoría de sus crímenes. El primer asesinato del que se le acusó fue el de María Atino García, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en estado de descomposición al interior de un tinaco, en un establecimiento de nombre El Descontón, el 4 de noviembre de 2010. Esto en Ciudad Valles, San Luis Potosí. El cuerpo de la víctima presentaba ataduras en manos y piernas y habría sido estrangulada hasta el punto en el que tenía las cervicales fracturadas. En un periódico de Ciudad Valles del día 19 de noviembre se lee: fue detenido en base a un retrato hablado un norteño identificado con el nombre de Luis Óscar Jiménez Herrera, de 28 años de edad, originario de Durango, Durango, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, quien en su versión asegura haber llegado al municipio el pasado 29 de octubre en compañía de su esposa Gloria Martínez, de 25 años, con quien se hospedó en la habitación número 16 del Hotel San Cosme, ubicado en la zona centro de esta cabecera municipal. Durante una entrevista, el presunto homicida aceptó haber sostenido contacto con María Atino García, de quien aseguró haber recibido una propuesta de servicios sexuales. Durante las investigaciones, los investigadores acudieron al hotel en donde se había hospedado Luis Óscar, pero no encontraron evidencias en la habitación. No había evidencias ni de que ahí se hubiera llevado el crimen, ni otra clase de evidencias. No encontraron nada prácticamente. La que lograría darles algunos detalles es la recepcionista del hotel, quien les comentó que efectivamente el sospechoso y su esposa llegaron el 29 de noviembre, pero que la mujer había abandonado el lugar y a Luis Óscar un día después. Que luego de que la mujer se fue, Luis Óscar salió de la habitación para preguntar dónde podía encontrar algo para comer. Al volver, el sospechoso llevaba consigo latas de cerveza y comenzó a insinuársele a la recepcionista, mientras le contaba que su esposa lo había abandonado, además de comentarle que había encontrado el día anterior a una mujer que coincidía con la descripción de la víctima, que le ofreció sus servicios de compañía. En el registro del hotel se encontró que Luis Óscar había proporcionado un nombre falso, pues se había identificado como Enrique García García y había dicho ser empleado de Rotoplas. Debido a que en el lugar del crimen no se encontró alguna prueba contundente para demostrar su culpabilidad, Luis Óscar fue puesto en libertad. Esto fue en el año 2010. Nuestra historia da un salto hasta los años 2013-2016, en los que se reportaron algunos asesinatos similares al de María Atino, en el que todas las investigaciones arrojaron que podría tratarse del mismo sujeto el que habría cometido los crímenes, pues la mayoría de las víctimas habrían sido encontradas al interior de tinacos y todas presentaban estrangulamiento. No se tiene la lista de las víctimas
con nombres y todo esto, pues en su mayoría fueron manejadas como víctimas de feminicidio y los archivos fueron puestos bajo resguardo. La última víctima conocida fue una mujer de 46 años, llamada Rosa Griselda Flores. El cuerpo de Rosa fue encontrado atado en un hotel en el centro de Monterrey, el 6 de mayo de 2016. La víctima presentaba golpes en el rostro y marcas de estrangulamiento. En la escena del crimen se encontraron muchas pruebas, pero la que ayudó a los investigadores a confirmar la identidad del asesino fueron las huellas dactilares que se encontraron por todo el lugar. La identidad de dicho asesino fue Luis Óscar Jiménez Herrera. Cuando Luis Óscar fue detenido, confesó haber asesinado a 16 mujeres. Relató que Rosa Griselda Flores le había cobrado 200 pesos por sostener relaciones sexuales con él. Convivieron por cerca de una hora, tiempo tras el cual ella decidió marcharse, comenzando así una discusión en la que él se abalanza sobre la víctima para comenzar a golpearla, dejándola inconsciente para luego estrangularla hasta quitarle la vida, para posteriormente atarla de manos y pies. Este sería el modus operandi que él confesaría usó en todos sus crímenes. Se acercaba para ganarse su confianza, sostenía relaciones sexuales y al momento de que las mujeres querían retirarse, él comenzaba a golpearlas para luego estrangularlas y no en todos los casos ocultaba el cuerpo dentro del tinaco. Hay notas de periódico en las que sí se menciona que había cuerpos dentro de tinacos, pero no en todos. Luis Óscar fue condenado a 123 años de prisión en 2018 y sigue cumpliendo su condena. Si bien es un caso muy corto y no se tienen muchos datos sobre su vida ni sus crímenes, es un ejemplo perfecto acerca de lo que se habló al principio. Él tuvo una infancia marcada por el maltrato y pasó a deshumanizar a las mujeres, pues sentía que era dueña de su vida y decidía quitárselas. El hecho de presentar esta clase de historias no es como para glorificar a estos monstruos, que no hay otra palabra para describirlos, sino como para entender un poco de lo que está pasando. Es muy interesante conocer qué es lo que pasó en su infancia como para llevarlos a cometer tan atroces acciones, ¿no? No se incita a nadie a cometerlo y se invita a todos a acudir o buscar ayuda profesional en todo esto. Tengo que remarcar también, yo no soy un psicólogo, todo esto lo tomé de notas de periódico y lo primero lo tomé de algunos registros y libros científicos escritos por profesionales. ¿Por qué menciono todo esto? Porque se puede evitar, porque si prestamos atención en algunos de los casos, se mencionan que durante la infancia hubo muchas, como ahorita lo conocemos como red flags, ¿no? Ahorita lo conocemos así, pero eran mostraban como tal conductas que eran preocupantes, que de haber tenido atención pronta o haberles puesto atención prácticamente se pudieran haber evitado muchas cosas. Creo que hasta aquí este capítulo. Es un capítulo muy diferente, pero son historias que también se tienen que contar. Se tiene que visibilizar, por así decirlo, todas estas conductas que pueden evitar eh, casos como esto. Pero nada. Y una vez más, no estoy glorificando ni quiero que se vean a estos tipos como un ejemplo a seguir, sino un ejemplo a evitar a toda costa. O sea, prestarle atención a las infancias. Ese es el mensaje de este episodio y de los demás episodios que tengo planeados de hacer de este tema. Que si bien no es para niños, es para los adultos que estamos cerca de las infancias. Y pues creo que hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias si llegaron hasta el final del video. Si les gustó, les agradecería mucho que me sigan en las redes como Noches de Leyenda y que se suscriban al canal de YouTube para escuchar más. Nos vemos.